Un saludo cordial, apreciados hermanos. Una vez más estamos en este lugar para compartir el estudio de la lección de la escuela sabática que corresponde para esta semana. Vamos a iniciar el estudio del libro de Daniel, una lección muy importante. Vamos a estudiar el capítulo número 1 de este libro. Y tenemos como invitado a nuestro hermano y obrero bíblico, Didier Orellana. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Me alegra, es para mí un placer, me llena de alegría el poder nuevamente compartir con cada uno de ustedes una nueva lección correspondiente para este sábado 4 de abril. Y va a estar muy interesante, ya vimos en las lecciones pasadas sobre Ezequiel, hoy vamos a aprender de un nuevo personaje, Daniel. Amén. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Queremos pedir su bendición, queremos pedir su dirección y vamos a hacer esta oración donde quiera que se encuentren. Les invitamos para que nos acompañen. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto del cielo, gracias Señor te damos por el maravilloso privilegio que tú nos regalas de este momento poder hacer una oración, esperando que llegue a tu trono de gracia, que seas tú quien nos bendigas, que derrames una porción de tu Santo Espíritu sobre nosotros, para lo que hayamos de estudiar, que hayamos de aprender, sea de bendición para nuestra vida, para los hermanos que estudiarán juntamente con nosotros, esperando que nos ayude a crecer espiritualmente y que se quede grabado en nuestra mente y también dentro de nuestro corazón. Ayúdanos a tener una reflexión personal y que esta lección nos ayude a seguir el ejemplo de los personajes que están escritos en las Sagradas Escrituras. Quédate con nosotros desde el inicio de este estudio hasta el poderlo finalizar. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos la lección número 14, es el estudio en esta hora, y se titula Daniel, Dios es mi juez. Justamente ese es el significado de este nombre, Daniel, Dios es mi juez. Y nosotros, a través del estudio que vamos a tener seguramente más adelante también en las profecías de manera especial, Daniel es un profeta de Dios que escribe mucho acerca de Dios como juez. Habla de Dios en el juicio también y cómo lo elabora, ¿verdad? Pero de esto nos vamos a enterar en el desarrollo de todas estas lecciones que vendrán por delante. Hoy vamos a tener la lectura de la nota de introducción y nos dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24:15. Cuando al principio del reinado de Joaquín, Nabucodonosor sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y sus compañeros, juntamente con otros especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica. Y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo sumo. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios hallaron que éstas bastaban para que todo lo que eran llamados a soportar durante su estada en tierra extraña, las escrituras resultaron ser su guía y apoyo. Amén. Según Patriarcas y Profetas, página 315. Y qué interesante esta nota de introducción porque justamente nos introduce en los primeros versículos del capítulo número 1. No me voy a adelantar porque está en la pregunta número 1 también. Y nos menciona aquí qué es lo que Nabucodonosor hizo. Y nosotros hemos estado estudiando de este libro de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de cómo Nabucodonosor se llevó cautivos a algunos personajes. No se llevó a cualquiera. Nosotros hemos leído que se llevó a personas los mejores, personas que podían servirle en su palacio para administrar todas las provincias y todos los negocios y los asuntos del rey. Y justamente después de este comentario vamos a comenzar a ver de una manera más práctica cuál era el deseo de Nabucodonosor sobre esos hombres que se había llevado para que le sirvieran en la corte del rey. Así que vamos a comenzar con la pregunta número 1 para ir entendiendo de qué se trata la lección. Según el libro de Daniel, ¿qué estaba sucediendo durante los años 606 al 605 a.C.? Muy bien, vamos a
estudiar un poco la primera pregunta. Vamos a tratar de comprenderla y nos vamos a ubicar en la historia del tercer año del reinado del rey Joacim. Vamos a leer qué nos dice la lectura del libro de Daniel, capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Imagínense, Nabucodonosor venía con un propósito y el versículo al finalizar dice, y la sitió. Cuando hablamos de sitiar, hablamos de que Nabucodonosor, el plan era conquistarla, destruirla y saquear todo lo que había en ese lugar. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en este periodo de tiempo que la pregunta menciona, del 606 al 605 a.C.? El libro de Daniel nos da una descripción, nos da los sucesos que acontecieron durante este periodo de tiempo donde reinaba el rey Joacim, quien era el rey de Judá. Según nos menciona, durante este saqueo, durante este sitiado que Nabucodonosor hizo contra Judá, menciona que se llevó todos los utensilios de la casa de Jehová, se llevó todas las riquezas, se llevó todo lo que había en este lugar hacia donde él pertenecía, donde él reinaba. Y aparte de eso, este hombre no solo pensó en las riquezas de este lugar, sino que también la parte final menciona del versículo número 2, de que y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Aparte de esto, Nabucodonosor da la orden de traer a aquellos jóvenes, como el hermano nos mencionaba, de que él en su propósito, en su mente estaba traer a los jóvenes con el propósito que les sirvieran en su reinado, pero no cualquiera jóvenes, sino que este rey o jefe de los eunucos, llamado Aspenaz, tenía el trabajo de seleccionar a los que se veían mejor, ya sea físicamente o en la forma también, ¿verdad?, de parecer, en su salud. No iba a ir a traer a cualquier joven que veía a su paso, sino que iban a ser jóvenes con cualidades que él podría ver y decir, este le va a servir al rey Nabucodonosor. La nota menciona al inicio, Daniel mantuvo una correcta relación con Dios, como también con las circunstancias y oportunidades exteriores. Cuando nosotros empezamos a estudiar un poco más, nos damos cuenta que Daniel fue llevado en la primera deportación de las 3 que surgieron en Judá o que se realizaron. Él fue llevado en esa primera deportación con otros jóvenes que eran amigos de él. Entonces, ¿qué estaba sucediendo durante los años que se menciona en la pregunta? Bueno, sucedió el sitiado, ¿verdad?, de Jerusalén y otros acontecimientos que también demarcaron parte de destrucción de Jerusalén. Amén. Muy bien, entonces nosotros estamos observando desde los primeros 3 versículos que traen esta primera pregunta, que hay un conflicto que aquí se va a notar, y este conflicto existe en todo el libro de Daniel. Y de manera especial, pues hoy que nos corresponde el capítulo 1, vamos a notar siempre un conflicto. Desde el inicio se presenta a un rey, el rey de Judá y el rey de Babilonia. No solamente eso, menciona el templo de Dios y menciona el templo de los babilonios. Menciona el Dios de Israel, el Dios de Judá, pero menciona también al Dios de los caldeos, de los babilonios, que era Bel, o también conocido como Marduk. Es decir, desde los primeros 3 versículos notamos como que en el relato de Daniel va a haber ese antagonismo entre el bien y el mal, ¿verdad? Va a haber esa contraposición, y es el gran conflicto que se desarrolla aún en nuestros días, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo Babilonia está sometiendo digamos, a la casa de Judá y a todos los de Judá, como hoy en día también así Satanás lo quiere hacer,
quiere someterlos y nos somete a prueba, como nosotros vamos a ver también estos jóvenes que fueron sometidos a pruebas. Algo que me llama la atención, hermano Didier, en el versículo 3, que dice que no fueron a traer a cualquier joven. Y de manera espiritual, también Satanás no quiere a cualquier joven. Él sabe a quién se quiere ganar y por qué se lo quiere ganar. Y por eso es que Satanás hoy lucha mucho para que los jóvenes de la iglesia, tanto las visitas como los miembros, le sirvan a él, porque él sabe las capacidades y talentos que pueden tener, pero no los quiere que sean dedicados al servicio de Dios, sino a quién, a él mismo, al mundo y al servicio de Satanás. Así que Satanás no busca a cualquiera, busca a jóvenes inteligentes, a jóvenes pensantes, jóvenes que se desarrollen bien en sus capacidades para ponerlos a su servicio, como vemos que Nabucodonosor lo hizo, ¿verdad? Y de esa manera fueron deportados algunos jóvenes. Así que en conclusión, ¿qué estaba sucediendo durante los años 606 y 605? Estaba sucediendo el sitio de Babilonia sobre Judá y la deportación también de los hombres y jóvenes sabios. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 2, que nos dice: ¿qué jóvenes estaban presentes en la corte babilónica? ¿Cómo se cumplió el propósito que Nabucodonosor tenía para ellos? Como nosotros vemos en el versículo número 4 y versículos 6 y 7, el cometido que le había encomendado, ¿verdad?, valga la redundancia, a Aspenaz, era que trajeran jóvenes, y aquí no dice quizás ni jóvenes, sino dice muchachos. Y esta expresión es bien interesante porque nos va a hablar acerca de la edad de estos hombres, de estos jóvenes. Ahí lo dice muchachos. ¿A quiénes se les llamaba muchachos? Según el libro que nosotros tenemos, ¿verdad? Se llama El Cristo Triunfante, en la página 175, el párrafo 2, en lo digital, dice que Daniel aproximadamente tenía entre 15 y 16 años. Por eso la Biblia dice muchachos. Eso es importante, conocer incluso la edad con la que estos jóvenes fueron deportados de su país. Y dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que no fueron a buscar a cualquier muchacho. Aquí dice que habían ciertas características. Eran bien parecidos, eran personas inteligentes, de buen entendimiento, y de alguna manera este hombre, me imagino yo, que les hizo algún examen y se los llevó. ¿Quiénes son estos hombres? Aquí menciona el versículo 6 el nombre hebreo: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres hebreos. Pero en el versículo 7 nosotros notamos que Nabucodonosor les cambia el nombre a estos tres muchachos, o a estos cuatro muchachos. A Daniel se le puso Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Entonces pudiéramos hacernos la pregunta: ¿y cuál era la importancia de cambiarles el nombre? Fíjense que los nombres que antes los hebreos ponían sobre sus hijos tenían un significado espiritual. Un ejemplo: Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Jehová es misericordioso. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Entonces, todos los nombres de estos muchachos y de todos los hijos de Israel tenían un significado espiritual, y de manera especial nosotros vemos que estos cuatro nombres de los hebreos rendían gloria y honra a Dios. Pero ¿qué hace Nabucodonosor? Les cambia el nombre, que son alusivos a dioses paganos. Al dios Bel, por ejemplo, Beltsasar es dedicado al dios Bel. Sadrach al dios que ellos tenían de la luna, y a Mesac y a Abednego también a otros dioses paganos de los babilonios. Es decir, que Nabucodonosor de alguna manera quería influenciar y cambiarles, como quien dice, el chip que ellos traían de su país, el país de los hebreos, el país de Judá.
Dice, en parte de la nota, nos ayuda a desarrollar más esta respuesta, dice, viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable, Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino. Es decir, que no solo fueron estos 4 jóvenes, pero entre todos los jóvenes que venían, estos 4 se les notaba una capacidad mayor que los demás, porque venían cientos de muchachos seguramente, decenas de muchachos, pero estos 4 se les notaba algo diferente y él dijo, no, esto los quiero educar para que me sirvan un día en mi palacio. Y dice también en parte de esta nota que el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras. Pero ¿cómo esperaba que se hicieran idólatras? Dice, sino que esperaba obtener esto gradualmente. Y es que Satanás nunca va a atacar de una manera tan frontal a los jóvenes o a los adultos. ¿De qué manera lo hace? De manera gradual. Y primero no los iba a poner enfrente de una imagen, no los iba a meter al templo de Marduk o al templo de Bel, no los iba de una manera obligada a que ellos cambiaran su religión. ¿Cómo comenzó él a influenciar? Primero les cambia el nombre. En segundo lugar, les comienza a enseñar una lengua que no es la lengua hebrea, sino la lengua de los caldeos. En tercer lugar, ya no les enseñan la ciencia, es decir, el libro de la ley que todos los príncipes tenían que leer, se les fue hasta cierto punto, digamos, quitado, sustraído, y les comienzan a poner una ciencia diferente, la ciencia de los babilonios. De tal manera, y en todo sentido, en la cultura de Babilonia, querían gradualmente ganarse el corazón, a tal punto que Daniel con sus compañeros decidieran por ellos mismos comenzar a contaminarse poco a poco. Y es la manera, queridos jóvenes, que Satanás hoy en día quiere contaminarnos a nosotros. Nunca actúa de una manera frontal, comienza a decir, probá esto. Él es pasito a pasito como nos va llevando hasta alejarnos completamente de la religión de Cristo. Comienza quizás con un estilo de vida diferente, anda a la universidad, que no es malo la universidad, pero te vas a juntar con este tipo de compañeros. Mira, comienza a cambiar esta vestimenta, tu forma de alimentarte, pero ¿esto cómo va? Poquito a poquito. Comienza a cambiar tu manera de hablar, tu manera de expresarte. Ya no leas la Biblia, hoy te voy a poner estos libros para que los leas. De tal manera que Él busca meternos en un mundo donde la religión de Cristo no tenga nada que ver, mis apreciados hermanos. Así que la lección da para hablar muchas cosas, pero pues vamos a dejar hasta ahí el comentario. Vamos a responder en breve la pregunta 2. ¿Qué jóvenes estaban presentes en la corte babilónica? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Y cómo se cumplió el propósito que Nabucodonosor tenía para ellos? Educándolos en la cultura de los babilonios, para borrar la identidad hebrea y moldearlos a la cultura de los caldeos. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Hermano Didier, ¿con qué dilema se encontraron y qué decidieron? Fíjense qué interesante, queridos hermanos. El hermano Gamaliel ya explicaba un poco de la 2 y me llama bastante la atención lo que él mencionaba. Y hasta este momento no había algún problema en que quizás se le cambiara el nombre a estos jóvenes. Pero ahora la pregunta número 3 nos muestra el problema que ellos tuvieron estando en ese lugar. Y la pregunta es, ¿con qué dilema se encontraron y qué decidieron? Cuando nosotros estudiamos un poco el significado de la palabra dilema, nos damos cuenta que el diccionario dice que es una situación difícil de elegir entre una o más alternativas. Ellos se encontraban en un problema donde debían de decidir, donde ellos sabían que si decidían mal, las consecuencias también iban a ser malas, pero si decidían bien, ellos iban a tener buenas consecuencias. Ahora, ellos en este dilema decidieron tomar una decisión y quiero que lo leamos en el libro de Daniel, capítulo número 1. Vamos a leer ahora el versículo número 5. El cual dice, y le señaló el rey
ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Y el versículo número 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense, ¿cuál era el dilema en este momento que estos jóvenes tuvieron que afrontar? Que ya leíamos anteriormente quiénes eran. Estos jóvenes tuvieron el dilema de la comida que se les había señalado. Cuando nosotros estudiamos un poco sobre la comida que el rey les había señalado, que el rey les había dicho, esto van a comer, era esa comida que ellos ingerían, era una costumbre. El joven que quería lograr algo en un estatus, estar en jerarquía junto con el rey, participando junto con el rey, debería comer la mejor comida que en ese momento era, que existía, que era la que el rey daba como provisión. Pero el dilema era para estos jóvenes comer o no comer esa comida que era sacrificada hacia los ídolos. La decisión que ellos tomaron, en el versículo 8 se menciona, que era que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y dice que eso no lo decidieron solo de palabras o del diente al labio, como nosotros decimos, sino que lo decidieron en su corazón. Ellos estaban seguros que es lo que ellos iban a realizar o la decisión que habían tomado. Y saben, queridos hermanos, la nota de esta pregunta menciona algo bastante interesante que nosotros debería de llenarnos de emoción al saber que estos jóvenes tan valientes y valerosos decidieron tomar algunas decisiones que presenta la nota. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro. Y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Imagínense cuál fue la decisión. Primeramente, la lectura nos hace ver que en la vida que Daniel y estos jóvenes habían tenido antes de estar en cautiverio, nunca se había visto el consumo de alimentos nocivos, como por ejemplo la carne y el vino. Significa que estos jóvenes habían sido bien criados, ya sea por los tutores, por sus padres, por aquellos que aconsejaban a estos jóvenes. Ellos en este momento lo estaban poniendo en práctica. Y cómo quizás nosotros lo podemos relacionar con nuestra forma de vivir o con lo que nosotros relacionamos con el mundo, de que nosotros podemos decir, para los que consumen alimentos como la carne, bueno, yo como carne, pero porque eso es un alimento para los ídolos, no lo voy a hacer. No, ellos dicen que nunca en su vida habían tenido el decir, comí carne, pero bueno, hoy no lo voy a hacer porque estoy en otro lugar. No. Ellos en su vida daban un ejemplo donde quiera que se encontraban. Y otra parte dice, se han registrado estos detalles en la historia de los hijos de Israel como una advertencia para que cada joven rechace todas las costumbres, prácticas y complacencias que en alguna forma puedan deshonrar a Dios. Imagínense, es una advertencia también para nosotros, para los jóvenes. Y cuando hablamos de jóvenes, no solo quizás nos especificamos en la edad, ¿verdad?, de la juventud, de la adolescencia y de la niñez, sino también ya en las personas adultas, en las personas mayores, porque cada uno de nosotros en nuestro diario vivir tomamos decisiones como las decisiones que tomaron estos jóvenes. Así que, mis queridos hermanos, ¿verdad?, debemos de aprender que nosotros, como lo hicieron estos jóvenes, debemos de rechazar, lo dice la nota, las costumbres, las prácticas que se hacen en el mundo cotidianamente, también las complacencias, en alguna forma que nosotros sabemos que deshonramos a Dios,
nuestra decisión debe ser no contaminarse con lo que el mundo nos ofrece o con lo que Satanás nos pone o nos señala que debemos de realizar. Así que, queridos hermanos, ¿qué dilema se encontraron? El dilema de que el rey les señaló un tipo de comida y la decisión que ellos tomaron o decidieron era no contaminarse. Amén. Amén. Me llama la atención, hermano, porque quizás de una manera similar hoy en día, también el mundo tiene su ciencia sobre una manera de alimentarse que supuestamente es avalada por los grandes científicos, que incluye alimentos que tienen que ver con carne y seguramente otro tipo de desórdenes que hoy nosotros conocemos que son desórdenes. Pero en un inicio, cuando él le señala esta comida, no era solamente de una manera exigente nada más, sino que supuestamente si los estaba preparando para formar parte del grupo que estaba en el palacio, el rey los quería mantener saludables. Y según la ciencia de ese momento, ese era el tipo de comida que debían comer. Y hoy en día pasa de algo similar. Hay cuantos médicos o nutricionistas con la ciencia ya del mundo dicen esta es la comida que es indicada, pero nosotros no debemos conformarnos con la ciencia que el mundo ofrece. Y la invitación para todos los que nos están escuchando y viendo a través de este estudio de la lección, hermanos, nosotros tenemos una gran luz sobre la manera de cómo tener una buena reforma pro salud. Y así como Daniel le habían enseñado cómo tener una buena reforma pro salud, porque él no solo decidió no contaminarse con la carne, sino que también decidió qué comer, y eran legumbres y agua. A veces nosotros podemos ser reformadores y decimos, no, la carne no. Pero tampoco nos gustan mucho las legumbres y el agua. Y ese debería ser también un alimento sano que deberíamos consumir. Necesitamos leer más los escritos inspirados. Tenemos muchos escritos que hablan acerca de la reforma pro salud. Y nosotros como Daniel sabiamente debemos saber qué elegir, qué hábito elegir, qué comer. ¿Por qué? No porque la ciencia del mundo me lo dice, sino porque el Espíritu Santo inspiró a hombres y a mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener este conocimiento sobre la reforma pro salud. En conclusión, ¿con qué dilema se encontraron? Con la obligación de una alimentación malsana e idólatra que se les estaba exigiendo. ¿Y qué decidieron? No contaminarse con la comida del rey. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Y nos dice, ¿qué propusieron a Melzar? Hoy tenemos otro personaje y es Melzar. Y Melzar, según nos dice el versículo número 11, él estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Era el hombre, por decirlo así, que los cuidaba a estos jóvenes hebreos y que les daba, aparte de otras instrucciones, la comida, la ración que el rey les había indicado. Este era Melzar. Y Melzar el jefe de los eunucos tenía un cierto temor por la propuesta que ellos le van a hacer. ¿Cuál fue la propuesta que hicieron Daniel y sus compañeros? En el versículo 12 se encuentra, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y después de esta prueba, ¿qué iba a suceder? Versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Qué interesante. Aquí ya nos menciona la propuesta. Por 10 días a nosotros solamente danos legumbres. Aquí estamos hablando de toda clase de vegetales. Un alimento totalmente natural, lleno de frutas, de legumbres como hoy lo conocemos, de granos también básicos y por supuesto de semillas, ¿verdad? Todo eso involucraba el asunto de las legumbres y para beber solamente agua. Y entonces esta prueba no le pareció mucho al jefe. No le pareció mucho, ¿por qué? Porque temía que el rey les pudiera pedir cuentas, porque podrían, según la ciencia de ese momento, podían quizás no ser tan saludables, ponerse más flacos, más desnutridos, menos intelectuales, pero Daniel sabía
Había sido instruido que este tipo de alimento los haría más capaces para servirle a Dios. Por lo tanto, este mismo alimento y esta misma dieta quiso sostenerla en Babilonia. Pero me llama la atención en la primera expresión del versículo 12, te ruego. Daniel no se presentó ante esta petición de una manera obligada, ¿verdad? A veces a nosotros nos preguntan, ¿y usted come carne? ¿Por qué come carne? ¿O por qué no come carne? ¿Por qué come legumbres? ¿Y de qué manera respondemos? ¿O de qué manera pedimos las cosas? Dice aquí en la nota, voy a leer la última línea de la nota y dice así, el buen comportamiento del joven fue lo que le ganó el favor y el afecto del príncipe. Es decir, que Daniel tenía gracia y cuando pidió esto lo hizo con gracia. Y así también nosotros, ¿cómo debemos explicar la reforma pro salud? ¿Cómo la explicamos? Qué triste es escuchar a hermanos que cuando presentan el asunto de la reforma pro salud se presenta de una manera que no es atractiva también. Y dice que Daniel lo pidió de una manera bondadosa, dice también la nota, de una manera que pudiera encontrar gracia y pudiera tener ese afecto, dice acá. También mencionaba otra parte, ¿sí? En la última nota también de esta pregunta 4, dice, buscaron la amistad de Melzar y no hubo fricción entre él y ellos. No llegaron a imponerle, no queremos hacer eso. Ahí ve que nos vas a dar, pero no queremos. No, no fueron así. Trataron de ganarse con todo respeto y nosotros con respeto también podemos nosotros ganarnos el corazón de la gente. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado la experiencia que cuando visitamos a algunas personas ellos quieren compartir con nosotros quizás la comida que para ellos es normal que se coma y nosotros sabemos que no lo podemos comer? Nos ofrecen quizás una sopa que tiene pollo, por ejemplo. Y aquí es bien conocido en El Salvador, sopa de pata, sopa de res, ¿verdad? No sé en otros países qué tipo de alimentos tienen, pero a veces a uno le ofrecen algo y ¿cómo respondemos nosotros? A veces lo hacemos sin gracia y debemos tener gracia para responder. A mí me ha tocado responder y gracias a Dios la puerta no se cierra, pero dependiendo cómo es mi respuesta, la siguiente vez puede ser que me reciban o que no me reciban. Por eso, mis apreciados hermanos, debemos pedirle esa gracia que tuvo Daniel. Así que Daniel sabiamente sabía que en 10 días, por el conocimiento que él tenía, él iba a estar más sano. Él no lo hizo como un reto así nomás, él sabía el resultado que iba a tener al finalizar los 10 días. Así que, en conclusión, ¿qué propusieron a Melzar? Propusieron una prueba de 10 días, donde se alimentarían de legumbres y aguas, y al finalizar se compararía el rostro de los que seguían la dieta del rey y la dieta de legumbres y agua. Vamos a pasar a la pregunta número 5 en el desarrollo de este conflicto, ¿verdad? Esto que estamos viendo. ¿Y qué resultados hubo? Hermano Didier. Muy bien. Saben, queridos hermanos, en este momento, cuando se ven los resultados, ya habían pasado los 10 días. Y hay algo que a mí se me olvidó quizás resaltar o retomar de la segunda pregunta y me gustaría quizás retomarlo en esta quinta. Y es con la parte final de la nota de esa pregunta. Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión. Solo sabía que les costaría la vida. Ellos no sabían cómo iba a reaccionar el que les daba la ración, el que les daba la comida, o cómo iba a reaccionar incluso el rey, si los iba a castigar, si los iba a mandar al calabozo. Pero ellos lo que sabían es que confiaban en Dios y Dios los iba a librar. Ahora, ellos le proponen, ¿verdad?, en lo de los 10 días, ya con la alimentación que ellos le habían dicho, legumbres y agua. Ahora, el resultado que hubo era un examen que realizó el rey. Y ahora vamos a ver cuál fue el resultado que se dio por lo que ellos decidieron realizar. Daniel, capítulo número 1, dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros
muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Imagínense, este hombre, ya lo le decía el hermano Gamaliel, a un inicio que ellos se ganaron la confianza. Y cuando se lo ganaron, pues él empezó a darles la comida que ellos pedían. Y lo interesante es que cuando estos 10 días finalizan, estos hombres dice que fueron encontrados con su rostro más robusto y más mejor que los de los otros muchachos. Y según los científicos o los estudiados de ese momento, como usted lo mencionaba, ellos pensaban que la mejor comida era lo que ellos daban, que eso les iba a dar sabiduría, les iba a dar energía, pero en este momento que estaban poniendo a comparar los que comían un alimento distinto a lo que los científicos amparaban que era lo mejor, vieron que realmente no era así, sino que era lo que estos jóvenes consumían y también la confianza que en Dios tenían. Dice que se encontraron más robustos, estos muchachos se encontraban mejor que los que comían la porción de la comida del rey. Ahora el versículo número 19. Llega a esta etapa que dice el versículo. Y el rey habló con ellos. Imagínense, ¿con quién les tocó hablar? Uno muchas veces cuando habla con un tipo de persona así, uno se pone nervioso, empieza a sudar, se pone pálido, pero dice que mientras hablaban con ellos, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Yo me imagino, ¿verdad?, que aquellos jóvenes que también andaban con ellos empezaron a pasar y mientras hablaban con el rey, él empezaba a decir, no, no se parece como me habló Daniel o como me habló también Misael, Ananías. Entonces el rey empezó a ver la diferencia entre estos jóvenes con los demás que habían pasado. Y como dice la parte final del versículo número 20, dice que halló, o el resultado que él encontró, lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Significa que ellos sobrepasaron la capacidad hasta de los que ya eran maestros en ese sentido. De aquellos que llegaban los jóvenes y esos maestros los instruían, fueron encontrados mucho mejor que ellos, que los maestros que quizás eran los científicos de ese momento que amparaban que la comida era el mejor sustituto para que ellos tuvieran como la inteligencia o la capacidad de comprender y aprender todo lo que se les enseñaba. Así que es interesante, el resultado que hubo era tan maravilloso que hasta dejó asombrado a los maestros, a los que les enseñaban, e incluso al rey. Y ahora nosotros lo podemos aplicar a lo que nosotros vivimos. Ahora en día el hermano mencionaba que los científicos amparan que el consumo de alimentos nocivos, la carne, es un sustituto para que usted se mantenga robusto, se mantenga enérgico. Por ejemplo, el que uno coma la cabeza del pescado, dicen que ahí se encuentra la mejor vitamina para el cerebro. ¿Pero a dónde lo podemos encontrar? En las frutas y verduras. Entonces es interesante que si nosotros empezamos a consumir lo que estos jóvenes consumían, una comida más saludable, vamos a ser encontrados delante de los demás jóvenes, delante de las demás personas, mejores, ya sea en sabiduría y en salud también. Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? La sorpresa que se llevaron y de manera especial el rey, porque a ellos les llegó la noticia. ¿Y cómo son estos jóvenes 10 veces más mejores que todos los demás que tengo? Y me imagino que le comenzaron a contar, ¿no? Miren, la dieta de ellos es de esta manera, pero no solamente influye en la dieta. La nota nos dice de que también ellos pusieron sus hábitos, su intelecto, sus capacidades al máximo también. O sea, ellos llevaban una temperancia y un equilibrio en toda su vida. A veces puede hacer que nosotros seamos vegetarianos, comamos legumbres, vegetales, hortalizas, entre otras plantas que pudieran también haber, pero ¿por qué no somos encontrados mejores que otros? A veces eso sucede, pero es porque también nos hace falta añadir otro elemento que nos menciona la nota. Quiero leer
La última parte de la línea de número 3 de la nota dice, eran diligentes en el estudio. O sea, ¿cómo debo hacer yo también para ser encontrado mejor y que el Señor me regale más conocimiento? Debo ser diligente, es decir, que yo debo estudiar, debo tener hábitos de estudio también. Dice que también en las últimas líneas dice, tenían que dedicar a la obra toda su capacidad. Es decir, Dios tampoco los iba a premiar si ellos se mantenían perezosos. Es decir, una buena dieta, pero con pereza, ¿sirve de algo? No de mucho, ¿verdad? Entonces aquí dice toda su obra, su capacidad, mediante una severa y continua aplicación de sus facultades, debían aprovechar al máximo sus oportunidades de estudio y trabajo. Así que, apreciados jóvenes y hermanos, si nosotros no somos encontrados 10 veces mejores que los demás, es porque también nos está haciendo falta añadir este principio a nuestra vida. Más diligencia, menos pereza, más trabajo, aprovechar cada oportunidad. Porque Dios no va a hacer la obra que a nosotros nos corresponde, dice aquí, pero nunca como sustituto de nuestros esfuerzos. Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Él nos va a dar su gracia y la capacidad, pero necesitamos nosotros ponerla por obra y el Señor va a añadir aquello que ya no está en cada uno de nosotros. Así que en resumen, ¿qué resultados hubo? Al cabo de 10 días fueron hallados más robustos y sus rostros más saludables. Y al cabo del estudio completo de la Universidad de Babilonia, fueron encontrados 10 veces más entendidos y más sabios que todos los demás en su reino. Vamos a pasar a la pregunta número 6 y dice, ¿qué relación existe entre el cuerpo y la mente? Dice aquí, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hagamos una pausa hasta el primer versículo. El primer versículo es un ruego y nos dice presentemos, tratemos, cumplamos, guardemos los principios de reforma pro salud. Eso es mantenerlo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero ¿cuál es qué viene después de que yo le entrego a la reforma pro salud mi cuerpo y se lo entrego a Dios? Dice el versículo 2, y no os conforméis a este siglo, es decir, a la ciencia de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, mis apreciados hermanos, que el cuerpo y la mente tienen una relación muy estrecha. Una relación inseparable. Lo que yo hago con mi mente y con mi cuerpo afecta al uno y al otro. Si yo a mi cuerpo no lo cuido, mi mente también será descuidada y mi entendimiento, tanto de la voluntad de Dios como el entendimiento de la ciencia que Dios ha dispuesto para nosotros, no se va a desarrollar de la misma manera. Así que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro cuerpo porque afecta la vida espiritual y viceversa. Si yo espiritualmente camino mal, por mucho que yo coma verduritas, por mucho que coma legumbres y digamos ese tipo de caldos y sopas sanas, pues también se va a ver afectado y vamos a decir, ¿por qué estoy enfermo? Ah, porque nos hace falta añadir la parte espiritual. Por eso es que lo espiritual, añadido también con la ciencia del cuidado del cuerpo, obrará un resultado increíble como lo hemos visto ya en Daniel y sus compañeros. Dice aquí la nota, muy cortita, al igual que en el caso de Daniel, en la exacta proporción en que se desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades intelectuales. ¿Quiere usted ser más intelectual en toda ciencia y en todas las otras cosas? También preocupémonos por desarrollar nuestra vida espiritual. No podemos separarlos. Pero a veces vemos muchos jóvenes que son brillantes para la ciencia del mundo, pero no mucho para lo espiritual. Imaginémonos si estos jóvenes para lo espiritual se preocuparan más, cómo el Señor les desarrollaría sus capacidades para el servicio de los demás también. Así que qué interesante. Así que en conclusión, ¿qué relación existe entre el cuerpo y la mente? Una relación estrecha, una relación directa, inseparable y también
proporcional. ¿Qué significa proporcional? Tal vez no aclaré este punto. Proporcional significa que así como mi vida espiritual, a la medida que sea mi vida espiritual, así será mi vida intelectual. Eso es proporcional, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar hoy sí a la pregunta número 7. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Muy bien. Hemos llegado a la conclusión, queridos hermanos, mientras estudiamos con el hermano Gamaliel, llegamos a comprender que estos jóvenes, como él lo comentaba en la anterior pregunta, no solo llevaron como en mentalidad voy a comer bien, sino que llevaban como en proporción, como el hermano lo decía, su vida espiritual. Ahora nuestro propósito al estar en esta tierra, al ser hijos de Dios, ya que estamos en un mundo, pero no somos del mundo, debemos de dar el mismo ejemplo como lo dieron estos jóvenes. Y por eso se nos aconseja, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, verso número 19, y hace la pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Imagínense qué interesante, mis queridos hermanos. Y yo me pongo a analizar un poco sobre lo que se nos aconseja y se nos dice, que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios. Y yo he escuchado esa expresión de muchas personas, incluso miembros de nuestra iglesia, cuando uno los aconseja que deben de tener una buena alimentación, lo que dicen, déjame, es mi vida, yo hago lo que quiera con ella. Pero si fuera nuestra vida, nosotros decidiéramos cuándo voy a morir, cuándo me voy a enfermar, pero como la vida que Dios nos ha dado es prestada, debo de hacer y administrarla como Dios lo pide. Y por eso dice parte de la lectura, de la nota, dando un ejemplo de cómo eran estos jóvenes que acabamos de estudiar. Eran eruditos, estaban capacitados tanto en conocimiento secular como también a la par el religioso. Pero habían estudiado ciencia sin contaminarse. Eran bien equilibrados porque se habían entregado a la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros también, queridos hermanos, queremos lograr y ser un ejemplo para el mundo como estos jóvenes lo fueron, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos tener una comunicación estrecha a través de la oración con el Padre Celestial para que Él derrame su Espíritu Santo y sea Él quien more dentro de nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros seamos de esos jóvenes que a través del mundo, de esos miembros de iglesia, esos cristianos que decimos ser, seamos una luz en medio de las tinieblas. Y dice al final la nota, su conocimiento no fue fruto de la casualidad, obtuvieron su erudición mediante el fiel uso de sus facultades y Dios les dio habilidad y entendimiento. Hay muchas personas ahora en día que tienen la capacidad de ser bien entendidos, pero esa capacidad o las facultades que tienen no la utilizan para Dios, sino que las utilizan para el enemigo, la utilizan para lo malo. Imagínense si Daniel, teniendo tanto conocimiento que tenía, él hubiera dicho, bueno, yo lo voy a aprovechar para en el mundo, dárselo a los ídolos, al rey Nabucodonosor. Él hubiera ido mal, porque Dios, Él da los dones y Él también los quita. Si yo tengo facultades, si yo tengo habilidades que Dios me ha dado, o entendimiento que el Señor me ha proveído, eso lo debo de utilizar no para Satanás, no para el mundo, sino para el servicio de la obra de nuestro Dios, para nuestro Creador. Así que como lo dice la pregunta, el propósito de Dios para con sus hijos, y esos hijos somos cada uno de nosotros, es que seamos templo y seamos una morada del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Me llama la atención, hermano, porque sí es cierto, a veces hay muchas personas, y yo las admiro, hay muchas personas que son inteligentes, muy inteligentes y capacitadas en el ámbito quizás laboral, o en el caso de los jóvenes en el ámbito académico, o en el caso de los hermanos en habilidades que Dios les ha dado para obrar con sus manos. Personas que saben de construcción, que saben de madera, de otros tipos de cosas. Hay tantas ciencias en el mundo, pero sobre todo si no la entregamos al servicio de Dios, y si solo somos inteligentes y una luz para allá afuera y no para acá adentro, es decir, para el servicio de Dios, entonces
Satanás ganó la victoria y ganó la batalla. Sí. ¿Por qué? Porque esa era la misión de Nabucodonosor. Él los quería que sus talentos fueran entregados para él. La pregunta es, ¿y nosotros a dónde es que nos gusta trabajar y esforzarnos más y entregar nuestros talentos? Allá en la universidad, allá en el instituto donde estoy estudiando, allá en mi trabajo, allá donde yo soy un empleado, ¿a dónde entrego yo todas mis capacidades? ¿Se las estoy entregando a Nabucodonosor, a Babilonia, o se las estoy entregando al servicio de Dios? Imaginémonos una iglesia donde todos los que tienen diferentes capacidades y dones se la entregaran al Señor. Hermanos, ya hubiéramos terminado la obra que el Señor nos ha encomendado, pero todavía nos está llamando a través de estas lecciones para que, como dice el texto, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Que le glorifiquemos en nuestro cuerpo, cuidando nuestra mente también y, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Que el Señor pueda ayudarnos y pueda despertar en nosotros ese deseo que tuvo Daniel de servirle a nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar este estudio. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estudiar una lección más. Pidiéndole estamos para que cada pregunta que ofrece un principio bíblico en nuestra vida pueda hacer eco en nuestros corazones. Queremos pedirle perdón, Señor, si hemos sido personas negligentes en el cuidado de nuestro cuerpo y si también no hemos desarrollado nuestras capacidades producto de nuestra negligencia. Si en un momento quizás no le hemos servido y no le hemos entregado todos nuestros dones y talentos a su servicio, le queremos pedir también el perdón, pero que sobre todo nos ayudes a través de esta lección a que podamos tener esa decisión de cambiar, de querer, Señor, ser sabios, no solamente para la ciencia del mundo, sino también en la vida espiritual, y que podamos nosotros ofrecer nuestros talentos, nuestros dones al servicio suyo, para que podamos acabar la obra que usted le ha encomendado a la iglesia. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se ha conectado también para poder estudiar con nosotros, que su bendición los alcance hasta donde ellos estén. Oramos también, Señor, para que a través de estas lecciones su iglesia pueda ser movida para cambiar el curso que hasta ahora llevamos. Ayúdenos a hacer su voluntad y a ser representantes en un país extraño para las demás personas y así podamos hacer la luz en este mundo lleno de tinieblas. En el nombre de Jesús suplicamos estos favores. Amén. Amén. Es de esta manera como finalizamos el estudio de la lección de la escuela sabática, invitándoles siempre para que puedan compartir el estudio de esta lección con los demás hermanos y que ustedes mismos también puedan estudiar esta lección y así los comentarios que nosotros podamos dar en las iglesias puedan ser muy enriquecidos también y así también los hermanos en la fe podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Siempre les invitamos para el siguiente estudio. Todas las semanas estamos publicando el video del estudio de la lección de la escuela sabática. Que el Señor les bendiga.